es como una conversación en la sala de estudiantes, ¿no? Eso fue lo que tú estabas diciendo. Eso suena chévere, ¿verdad? ¿Cómo comenzarían una conversación sobre lo que ustedes... es una conversación sobre lo que hacen en terapia, y entonces, y cómo eso que están haciendo en terapia, empiezo por ahí, incide sobre está relacionado al construccionismo social. Y también hay una reflexión adicional sobre lo que hace, para integrar las dos preguntas. Hay una reflexión adicional que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo ahorita del chiste, de cómo fue, de que si te dieron permiso, ¿qué hace tu supervisor o algo así? Porque entonces también es una reflexión sobre tengo permiso para, porque eso es lo que, o sea, yo sé que lo que tú estás, es el acercamiento, la óptica, te da permiso para eso. Eso sería como el segundo nivel también, ¿verdad? Así que estos son como prácticas relacionadas. Así que estamos en esta conversación. Y puedo decir eso, he tenido permiso para... Sí, me han dado permiso. Bueno, tú sabes, lo que pasa es que hay dos niveles o sea, está el ME como si Carlos Morales te da permiso. Pero eso es realmente, ¿verdad? Lo que vamos a enfocar es la óptica, esta manera de hacer terapia o esta manera de abordar el desarrollo mío como clínico, la óptica me da permiso. Es lo que yo tú sabes, para que no suene. No, porque si no caes en la relación de poder, o sea, que pues tu supervisor... No, pero yo sé como ejemplo, pero obviamente... me da permiso a mí, darle permiso a ustedes. Por sus relaciones de poder, porque necesitamos que la óptica le dé permiso al profe para que el profe... Bueno, pero también si vamos a una reflexión más profunda, estás en un sistema de poder y uno tampoco es pendejo. No. Dale. Es verdad, estar consciente de las relaciones de poder institucionales, de que tú entraste a la sala de estudiantes, como si tú realmente estuvieras entrando y contando de cómo tú buscaste esas diferentes actividades para trabajar en sesión. Yo creo que puedes empezar por ahí. Pero tú fuiste mi inspiración. Cuentos ahí de con la supervisora de la cárcel. Habla como tú quieras. O sea que, pero entrando, piensa que tú estás entrando a la sala para hablar conmigo, como tú hiciste. Por eso yo dije la sala de estudiantes, porque yo creo que es una buena... ¿Vamos allá? Sí, dale. O sea que vamos a hacer improvisación no improvisada. Exacto. Ella va a empezar y ahí después vamos, dale. Pues yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba saliendo de un caso y yo voy a la sala de estudiantes y veo a Ángela con una libretita, o veo a Ángela siempre con algo distinto, que ya se llevaba unos lápices de colorear, unos papeles de construcción, se lo llevaba para el espacio terapéutico. Y de momento yo empiezo a hablar con ella y le digo, ¿cómo tú haces eso? Porque un día la veo con una alcancía, decía no sé, y estaba llena de pesetitas. Y yo le pregunté, ¿qué tú vas a hacer con eso? Yo no sé si tú te acuerdas de esa conversación con no sé. No me acordaba, recordé ahora. El punto era que la persona se pasaba diciendo no sé, y Ángela me explicó que por cada no sé iba a tener que echar unas pesetitas, y que con esas pesetitas, con todo lo que acumulara, iba a tener permiso para comprarse manteca. Entonces ahí es como a mí yo empiezo a reflexionar qué cosas yo podía hacer diferentes dentro del espacio terapéutico. Además del aula, qué era lo que yo podía traer al mundo real. O sea, estábamos en una conversación y qué yo podía hacer, sacarle el mundo metafórico para verlo. Entonces se me ocurren comprar un montón de sticky notes. Y compré como 8 sticky notes diferentes tamaños, diferentes colores. Y me traje conmigo una libretita que me había regalado mi hermana, que era una bolita de leer el futuro, porque yo uso mucho la metáfora de la bola de leer el futuro. Y un día llego a la clínica y yo digo, hoy vamos a hacer algo diferente. Y estaba hablando con uno de mis clientes y me dice, no sé qué hacer, no tengo estrategia, no sé cómo abordar esto. Y de momento yo le digo, vamos a hacer algo diferente hoy. Saco todos los sticky notes y le digo, tú me vas a empezar a escribir todo lo que te venga a la cabeza. Y él me dice, no, que tengo ansiedad. Y yo empiezo a hablar con él y
¿y cómo es esa ansiedad? Y me dice un koala. Y vino, yo tenía papel y yo quisiera dibujar un koala. Sacó el koala y lo dibujó. Entonces cogimos en la pared y empezó a escribir todas las estrategias que él utilizaba, que no se había percatado de cómo él trabajaba con el koala y cómo el koala se bajaba del pecho, y lo empezamos a pegar en la pared. Y ahí yo diría que fue el momento, fue con el primero que lo hice, fue el momento que me di cuenta de cómo utilizar cosas externas, no tan solo estrategias del mundo metafórico, sino cosas físicas, podían funcionar en el espacio de terapia. Ese mismo caso un día me viene que Estefanía, quiero trabajar con los límites. Yo, pues háblame de tus límites. Y está hablando, yo cogí, saqué una cinta métrica, la tiré al piso y yo le dije, ¿y cuáles son tus límites? Y él se empezó a reír. Yo le dije, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar y hasta dónde tú estás dispuesto a mí dejarme llegar hacia ti? Cogimos sticky note, nos sentamos los dos en el piso y empezamos a dibujar y a pegar las versiones de dónde él estaba dispuesto a que yo llegara, dónde él quería llegar, qué era lo que quería hacer. Y no tan solo ese caso, también he tenido que... ¿Y qué diferencia tú sientes cuando trabajan con estas actividades o estos objetos externos? Yo por lo menos he visto es cómo por lo menos me dicen, fíjate, hablándolo contigo y ahora que lo estoy viendo, que está escrito ahí, es que me doy cuenta de las cosas que yo estaba haciendo, o me doy cuenta que yo sí sabía cómo trabajar con esto. Porque a veces estamos en esa conversación, a veces las líneas de tiempo, las ideas a veces se pueden perder porque estamos trayendo múltiples cosas, y por lo menos a mí ha servido como una organización también para la persona. Estamos hablando de múltiples temas, pues vamos a coger 3 sticky notes y cogemos 1, 2 y 3, escríbeme los 3 temas que tú quieres hablar. ¿Y qué cosa debajo de cada tema tú quieres hablar? Y vamos a empezar con uno. Y a veces lo que cogemos lo pegamos en un papel, la sesión siguiente yo lo saco. ¿Con qué tú quieres empezar hoy? De la lista que tenemos. ¿Tú siempre has improvisado? No siempre, pero me gusta la improvisación. En algún momento estuve en teatro en la escuela, que pienso que eso también me ayudó a cómo estar dentro de ese espacio, y también el ser yo misma, porque eso fue algo que cuando yo empiezo mi práctica clínica, Carlos me dice, Estefanía, tú tienes que ser tú misma, porque yo estaba siendo bien rígida, yo me estaba haciendo como que era como un robot, con el miedo. Y de momento yo sentí que cuando me fui dando permiso de ser yo misma, me fui dando permiso de ser creativa, de ser imaginativa, de utilizar esa imaginación que ya yo tenía fuera del espacio clínico, incorporarla. Y no tan solo eso, sino que el construccionismo me abrió esa puerta a que, mira, no tan solo necesitamos estar conversando, sino que dentro de esa conversación podemos traer cosas, podemos utilizar objetos que están alrededor de nosotros como parte de la metáfora y parte de ese proceso. Sí. Pues te escucho hablar y voy recordando, ¿verdad?, que aprender y dialogar más respecto al construccionismo social es una oportunidad de traer también nuestras experiencias de vida. Entonces voy recordando y remontando un poco cuando tú traes los ejemplos, que en mi formación como maestra, pero también como líder comunitaria de trabajo con jóvenes y familias, pues tuve esa experiencia de ver desde el comunitario cómo la persona se ve dentro de su comunidad y luego dentro de la clínica cómo se ve como individuo, pero cuando está dentro del espacio de psicoterapia muchas veces está dentro de la queja, ¿verdad? Y recuerdo que en una conversación una de las personas a quien yo atendía me menciona de que pensaba que ese espacio era solo para hablar de la queja o del problema, y no para hablar de lo que le gusta hacer o de lo que le gustaría hacer. Y ahí trae mucho lo que tú mencionas de los objetos, ¿verdad? El traer la imaginación, traer colores, papeles, que la persona también pueda ahí escribir, visualizarlo, el tema del toque, también la experiencia de trabajar con jóvenes, con niños y niñas, de que cuando hablan de sus padres y madres, abrir el espacio. En esta sesión, ¿te gustaría traer tu papá o tu mamá? O a veces yo he escuchado de adolescentes o jóvenes, podría invitar a mi papá a una sesión.
como que dando la apertura para que también se den cuenta que hay un espacio para ellos y para ellas, no necesariamente un espacio frío, rígido, como mencionas, donde ya está delimitado de lo que tiene que hablar, cómo lo tiene que hablar. Y se trae un elemento, el arte, me gusta el arte, ok, es algo que te gustaría hacer en este espacio, ¿verdad? O en algún momento yo trabajo también con el calendoscopio. Me gusta porque es darle la opción a que la persona tenga, además de tener el objeto en mano, qué le gustaría hacer con eso. Y cuando observan, ¿verdad? En un solo ojo se dan cuenta, ok, si estoy con los dos ojos abiertos no puedo ver nada más allá. Si tengo un ojo cerrado y el otro abierto, pues estoy observando algunos colores. Pero si doy vuelta, veo otras formas, otras posibilidades. Entonces yo pienso que dentro de la práctica del construccionismo social es eso, también darle la oportunidad a que la persona pueda estar dando la vuelta para que pueda ver, escuchar otras voces, traer estas voces que son, estas personas que son importantes o no para el espacio, revisar la manera en cómo él lo está viendo, la situación, darle el espacio para hacer el drama de la manera que le gustaría hacer, si es tirarse al piso, si es meterse debajo de una silla, meterse debajo de una silla, del escritorio, caminar, cantar. ¿Por qué no podemos hacer esto en el espacio? Sí, estoy de acuerdo. Particularmente desde mi experiencia, parte de lo que me ha gustado mucho del construccionismo es básicamente eso, que me ha permitido cuestionar la psicología usualmente hegemónica. Y me permite también asumir un rol político dentro de ese espacio que incluye como que voces, no solamente la persona que tengo de frente, sino la retragila de otras voces que vienen detrás, como que cuestionarla. El espacio también lo cuestiono, como que en términos de estoy aquí porque tengo un problema, pero ¿qué está representando esto en mi vida? ¿Qué otras alternativas tengo con esto? Pienso que son otras posibilidades las que buscamos ahí y veo el feedback. ¿Verdad? Me he posicionado, he intentado hacer otros estilos de terapia en otros espacios y puedo ver la diferencia en cómo las personas responden a eso. Porque no es lo usual, no es lo que se acostumbra, por lo menos las personas, las experiencias que tienen en la clínica no vienen desde estos espacios. Y pienso que eso es bien bonito, particularmente mi experiencia ha sido bien bonito recibir eso desde un lugar de yo vengo a conversar contigo y vengo a ver posibilidades desde nuestra propia también relación. A mí me ha permitido un montón crecer, cuestionar mis propios vínculos, cuestionar mis propias relaciones, cuestionar dónde me posiciono, dónde no, qué cosas estoy dispuesta a ceder, qué cosas no estoy dispuesta a ceder. Y siento que eso pues, me ha permitido muchas posibilidades en términos de concebir la psicología como algo que me hace sentido. No necesariamente como yo entré a este programa, ¿verdad? Inicialmente pienso la psicología algo bien distinto a lo que es en la actualidad y estoy como que bien contenta de llegar aquí, a lo que hago en la actualidad porque es algo bien ligero y es algo que pienso que es bien cotidiano. No es como que llegué a la clínica, voy a hacer algo distinto a lo que hago en mi diario vivir, sino que llego ahí con todos los roles que asumo a ponerlos en favor de esa relación particular. ¿A ustedes les ha pasado que han tenido, yo tuve un consultante, por eso lo traigo, que una vez llegó y era la primera cita y no sé qué pasó en medio de la conversación que para y me dice, pero es que yo no sabía que los terapeutas podían hacer chistes. Y eso es bien usual. Sí, y yo pensando, habré metido la pata, qué sé yo. Y coge y dice, no, o sea, me estoy riendo contigo porque están graciosos los chistes, ¿verdad? Y estás haciendo del espacio uno más ligero porque yo pensaba que esto era un espacio donde yo iba a estar hablando, iba a estar quejándome y tú me ibas a estar escuchando con una libretita en la mano. Yo estaba esperando un diván o algo y eso no está aquí en este espacio. Y yo en ese momento pensé en qué era lo que yo pensaba que era la psicología antes de entrar al programa, que era precisamente eso. Tener una persona en una posición de poder, ahí volviendo a lo que habías traído de la visión tradicional de la psicología como algo hegemónico, donde tú tienes una persona que tiene todo el poder y es quien decide qué es lo que está sucediendo y cómo se va a dirigir la conversación. Y yo creo que el construccionismo social para mí fue como un out
porque yo originalmente pensé dropearme en mi primer semestre. Y no fue por COVID, sino porque yo pensaba que había cometido un error. Yo pensaba que la forma en que se hace terapia no encajaba conmigo. Eso es porque no estaba consciente de que existían múltiples formas de hacer terapia. Y dentro de esas múltiples realidades estaba el construccionismo social y se encontraba esa capacidad para poder hacer uso de la improvisación informada, me gustaría decir, porque es coger todo el bagaje, no bagaje, toda la amalgama de literatura y tratar de incorporar lo aprendido de personas que han hecho terapia en el pasado y ver cómo encaja, como por ejemplo, recuerdo que en una clase con Edgardo, creo que fue Introducción a Psicoterapia, nos había hecho un cuento sobre cómo tuvo un consultante que estaba convencido de que era un gato. Y yo recuerdo que todas nosotras estábamos bien confundidas. ¿Fue esa clase? Fue esa clase, yo sé cuál es el cuento. Sí, que se trepó a maullar como un gato. Por lo menos mi experiencia fue en bachillerato, en la clase de humanística, que tuve ver al profesor como un gato maullando, pero... Eso a mí me voló la cabeza porque yo dije, espérate, si yo puedo hacer de este espacio uno donde no esté patologizando comportamiento a propósito o no a propósito, por las razones que sean, pues yo creo que yo podría quedarme en este programa. Y efectivamente, yéndome por esa misma línea, pensando en lo que habías traído de las metáforas y los recursos y las herramientas, en una ocasión recuerdo que tuve un consultante que me había pedido herramientas porque parece que venía de experiencias previas con terapeutas que habían implementado otros modelos donde se usan las herramientas, y yo saqué un bulto que no era un bulto, o sea, era algo inventado, como si estuviera haciendo impro, y lo puse encima de la mesa y me puse a buscar, y cuando me preguntó de qué yo estaba haciendo, le dije que estaba buscando las herramientas dentro del bulto, y de que estaba súper rígido, se relajó y ayudó a que fluyera la conversación, porque en vez de volverse un ejercicio de pensar en todas las cosas que están mal conmigo, pues entonces eso le abría espacio para decir, ok, pues si aquí no estamos buscando necesariamente todo lo que está mal conmigo, pues estamos a la disposición y tenemos la oportunidad de hablar sobre múltiples cosas. Y es como tú traes desde el construccionismo, nosotros los terapeutas asumimos un rol de no saber. Por lo menos yo cuando mi primera sesión yo digo, tú eres Indiana Jones, yo soy tu psychic, tú me vas a guiar por tu mundo, tú eres el experto, tú me vas a ir diciendo, mira, esta fue una aventura que tuve, yo lo que voy a hacer es preguntas de cuando tenga dudas o qué ocurrió en ese lugar, y vamos moviéndonos por los diferentes mundos en donde tú te quieras parar. Sí. Escuchando a ustedes hablar, yo recuerdo también mucho del espacio de supervisión, ¿verdad? Donde tenemos la oportunidad de hablar y escuchar a nuestros compañeros, pero también a escuchar al profesor Edgardo haciendo preguntas, ¿no? Indagando de ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Cómo fue eso? ¿De qué manera? Entonces, también son cuestionamientos que nos hace pensar, ¿verdad? Sí. Que a veces... Porque te queda a veces como que ya no tengo más nada que decir. Sí, o debí haber preguntado eso, porque por lo menos Carlos, la dinámica que yo tengo con él es que él asume el papel de terapeuta, yo asumo el papel del cliente, y de momento me hace unas preguntas que yo digo, yo puedo haber hecho esta pregunta, yo perdí el momento. Era sencillo, al final de cuentas era como que yo hice la Z, pero estaba en la B. Hice mucho. Nada, sí, estaba hablando. Sí, no, que es excelente, porque además de escuchar a él cuestionando a veces o diciendo, wow, hiciste esto, pues ya no tengo nada que preguntar o no tengo nada que comentar porque ya tú trajiste. Pero por otro lado, también es darnos la oportunidad de escuchar entre nosotras, entre nosotros también, porque a veces uno trae una idea y es, sí, puedo trabajar la metáfora,
Como a mí me ha pasado lo mismo que a ti, de que alguien llegue y dice, bueno, tú eres la experta, estoy aquí para escuchar. Y es de repente una persona que es súper experto en artes, o en mecánica, o en cocina. Y buscar, tener ese conocimiento de que es algo que le gusta a la persona, te da la oportunidad para que la persona pueda reconocer que en verdad es ella la que es experta de lo que está sucediendo en su vida. Pero ¿de qué manera lo puede ver? ¿De qué manera puede ver que se relaciona con las otras personas? Porque a veces se ven muy separados, ¿verdad? Distantes de lo que nos está narrando. Y al escuchar estas mismas preguntas que nos hace Edgardo durante la supervisión, si hacemos luego, ¿verdad? Alguien que es experto en mecánica y te dice, no, porque el motor del carro, sí, pero ¿y cómo funciona el motor? ¿Y qué sucedió al motor? Entonces las mismas preguntas que recibimos allá en supervisión, las llevamos a nuestras sesiones de terapia y nos damos cuenta de que es un intercambio que podemos llevar para nuestras experiencias personales también. Sí. Y parte del genuino interés, como que de yo no sé esto, tú tienes este conocimiento, vamos a intercambiar, o sea, lo que tú piensas que es mi error, vamos a intercambiarlo para que seas tú quien me ilustre cómo se hace. Y ahí, o sea, hay ocasiones en la terapia que simplemente no se hace terapia como ¿verdad? Como se piensa, simplemente estás hablando, estás con de las estrategias. ¿Estamos hablando? Porque estamos hablando que a veces la terapia como que hay que adaptarla eso está chévere, sigue por ahí. A cada cliente, a cada persona, porque yo llego con los sticky notes y a veces no funcionan. Y yo, que yo hago con esta persona. Y hay otras personas que le encanta el dibujo. Y me funciona dibujar con ella como parte del proceso, pero hay otra que dice, a mí no me gusta dibujar. Y yo, pues bueno, vamos a ver, ahí es que uno como terapeuta tiene que poner el ingenio a correr y dice, ¿qué yo hago ahora? ¿Qué yo puedo traer? El sombrero de la creatividad. Sí, el sombrero de la creatividad, ¿qué yo puedo hacer o qué yo puedo traer para promover a que esta persona quiera hablar conmigo o quiera tocar un tema que no ha tocado anteriormente? O quiero hasta organizarse, que no sé de qué hablar, o tengo 10 cosas que quiero hablar contigo y no sé cuál seleccionar. Eso es importante desde de la escucha, ¿verdad? Porque parece mentira, pero cuando uno dice, no, es porque la escucha activa tiene que estar presente, entonces se pueden preguntar, pero ¿qué hace el psicólogo más que escuchar? Pero la escucha activa es distinta, cuando tú estás ahí atento y realmente estás dando el espacio a que esta persona que está ahí consultando realmente pueda hablar, que tenga su espacio para atraer los temas que le llama la atención. Y que se sienta escuchado. Y que se siente escuchado. No necesariamente que tú llegues ahí con una guía, con los libros que te va a decir, pregunta esto, lo otro, trabaja de esta manera. Sí, llena el formulario, por favor. Llena el formulario. Yo tengo un caso, se me acuerda, que viene y me dice, a mí me gusta como tú haces terapia. Yo me empiezo a reír y le pregunto y me dice, es que tú me escuchas. Sí. Digo, yo tenía otra terapeuta en el año 2019 que yo le tenía esta situación y ella decía como que vamos a esto y me daba las herramientas. Digo, tú no me das a mi herramienta, tú no me dices cómo hacer las cosas, pero al final yo mismo termino descubriendo cómo es que tengo que hacer las cosas o cómo es que yo quiero resolver XY situación. Y tú no me dices nada. Igual está la contraparte de las personas van en busca de eso inicialmente y es el salto de fe de, o sea, no necesariamente eso es lo que se va a dar aquí, como que la persona, ¿verdad?, decide si en the long run como que descubre que le hace sentido la terapia y eso también ha sido mi experiencia, como que inicialmente es como que sí, pues yo estoy buscando exactamente herramientas o estoy buscando como que a veces hasta un diagnóstico que explique y es como, ¿verdad?, como el enganche de no necesariamente yo parto de ¿verdad?, este acercamiento, vamos a ver en la marcha si te hace sentido, si te funciona, tocar base con la persona, porque siempre parto, ¿verdad?, de que yo puedo estar sentada haciendo terapia, pero si yo pienso que estoy haciendo un excelente trabajo y no recibo ese feedback constante de que le está haciendo sentido, como la persona vive el proceso de terapia, pues ciertamente no es horizontal, porque no estás tocando base con la persona de cómo está experimentando ese proceso. Siento también que dentro del construccionismo se da la apertura a eso, a que la persona también tenga ese feedback, esa reflexión contigo de, mira, sí, esto me gusta, esto no me gusta, etcétera, para que se grane la terapia, ¿verdad?, basada también en las necesidades y las particularidades de tu persona. Que está ahí. Que es el lenguaje de cada uno. Claro. Eso es algo que nos hace falta mucho, ¿verdad? Porque
de repente llega alguien que te quiere hablar del fútbol o que te quiere hablar de la religión. ¿Y qué tú le vas a decir? ¿Esto no es el espacio para hablar de esto? O yo no soy una persona de fe o no soy creyente. Sino que es, ok, ¿qué significa para ti? O de qué manera tú lo significas. Y escuchar desde ahí y trabajar con la persona desde este lenguaje o desde la importancia que le da. Que ahí nos toca a nosotros como terapeutas hacer la asignación a veces. De que si no sabemos, por lo menos, yo tuve la suerte de que si un caso que tuve con un adolescente le gustaban los videojuegos, pues yo jugaba videojuegos, pues pude tener ese enganche. Pero hay otros casos que te están hablando de una serie y uno dice, yo tengo que ponerme a leer de esta serie para yo poder sacar, por lo menos yo, poder sacar metáforas que me ayuden dentro del espacio. O está leyendo este cómic o le gusta este superhéroe, vamos a ponernos a leer un poquito más de este superhéroe. Vamos a buscar si le gustan las flores para entender un poco también más cómo es su lenguaje, cómo es su mundo y nosotros adentrarnos al mundo de ellos, porque ellos no se tienen que adentrar a nuestro mundo. Exacto. Yo empecé qué bueno que me acabo de acordar de esto. Gracias, María. Tuve un caso de una consultante que era bailarina de ballet y yo no sabía nada de ballet. Yo no recuerdo si llegué a hablar sobre esto en la supervisión o no, pero yéndome por eso que estás trayendo, empecé a coger clases de ballet porque quería entender cuál era la terminología que ella estaba usando, porque son muchas palabras en francés y yo no sé francés y yo nunca tomé ballet, yo era de estar adentro. Y es esa cuestión como de buscar cómo adaptarte al hecho de que no necesariamente todo lo que te traigan en las sesiones vas a entenderlo, pero como terapeuta hacer consciente el hecho de que tenemos que darle prioridad a lo que vaya a traer el consultante. Y si es importante para ellos, pues entonces debe ser como parte de la conversación. Sí, y sorprendentemente funcionó, porque como entonces había aprendido la terminología y ya me había memorizado los movimientos, pues entonces cuando ella lo traía a la terapia y hablaba sobre las dificultades que había tenido y cómo se sentía, que no había logrado, que sí, pues se me hacía más fácil seguirla y poder tener una conversación como más orgánica y que ella pudiera abrirse más. Por eso me pasó con una que yo le digo, señorita, no sé. Porque toda la respuesta era no sé, hasta que un día yo estaba hablando con una de mis amigas, estaba hablando de K-pop. Yo por lo menos a mí me gustan los dramas coreanos. Y me estaba hablando de una banda coreana y yo vine en la otra sesión y me funcionó la conversación. Fue yo como que wow, tengo que aprender más del K-pop. Lo último que quisiera mencionar es lo importante que es ese intercambio que nos damos espacio todo el tiempo también, ¿verdad? Cuando nos encontramos para dar nuestros cafecitos o cuando estamos en la biblioteca, en el espacio de supervisión, porque a veces escuchando lo que dicen, lo que traen o las dudas que tengo, a veces yo no sé de videojuegos o a veces quiero saber algo de café o hay algo de literatura y sé dónde puedo ir a buscar y también preguntar, porque quizás no tenemos tiempo para ver todas las series o aprender de todo, pero sabiendo que hay alguien, ¿verdad?, con quien estamos supervisando en conjunto o una colega de trabajo, es importante también porque se crea el intercambio. Sí, porque uno crea, como tú dices, un intercambio, por ejemplo. Valeria una vez trajo la metáfora de la ventana, del futuro, no sé si te acuerdas de... Que se sentaron una al lado de la otra, como si fuera una película en la ventana. Una película en la ventana y a mí me parece ser ingenioso que yo lo voy a incorporar también. Sí. Sí, eso, para mí eso es bien relevante, eso ha nutrido un montón mi proceso de aprendizaje, porque es como que coger ideas de ustedes, como que ver otras perspectivas, tal vez hay un caso particular que yo estoy como que bien cerrada, no sé ni para atrás ni para adelante, y como que simplemente una conversación de, pues, tal vez yo lo haría de esta manera, o has preguntado esto otro, me da como que, ok, o sea, esto yo no lo pensé, no lo podía pensar si no hubiese sido por este intercambio, esta forma de verdad de relacionarnos. Así que pienso que la psicoterapia de construccionismo no debe ser un proceso individual ni debe ser un proceso aislado. Eso es algo que, ¿verdad?, me remonto. Pienso que lo hemos conversado
de como verdad ahora mismo estamos como que en un proceso de formación, es más fácil tenernos, ¿verdad?, colectivamente, pero posteriormente cuando cada cual, ¿verdad?, vaya por su rumbo, como que sostener eso pienso que es bien importante y es bien relevante para lo que hacemos y para nuestros consultantes también. Ahora que la seguiré llamando y escribiendo, tengo en cuenta. Ahora que están hablando ya. Sí, porque ya fue bastante. Yay. ¿Qué? Que las seguiré llamando y